A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están en sintonía en este momento de A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos este lunes 28 de agosto del 2017, día 240 del año, faltan 125 para concluir el 2017. Estamos ya para conversar con ustedes Tirsa María Sáenz, William Gris Vivado y su servidor Néstor Espinosa. Hoy está de vacaciones Javier hoy Alba. No sé, un mes tiene estas vacaciones. Va a pasar hasta el 18 de septiembre de vacaciones. Pero yo digo hoy está de vacaciones porque, bueno, hombre, si hacemos las coordinaciones y él quiere sumarse vía Skype o no sé, por algún otro medio a estas conversaciones, pues. Un espíritu. Bueno, pues, muy bien. Eliminado el Matagalpa. Eliminado el Matagalpa. Sí, lo eliminó Rivas. ¿Y vos estás contenta o estás triste por eso? Pues me alegra por Rivas. O sea que te alegra por Matagalpa también. No, Qué tampoco. barbaridad. Empezaron vos. Vos que sos una matagalpina adoptiva. Pues, pero Qué barbaridad. me alegra por Rivas porque es un equipo de chavalos, un equipo joven. No tiene grandes figuras. Tiene ratos de tener una sequía importante y eso pues no tiene grandes figuras, son un grupo de chavalos y me gustó. ¿Rivas ya había ganado algún campeonato? Sí. Pero en los 80 Hace como 30 años, Sí. la última vez, algo así. Y estás hablando Contra los de Dantos, eso, creo que le ganaron. y estás hablando de eso, pues que no son chavales, no tenés nombres como en los Dantos, como en León, como el mismo Boer, el mismo Matagalpa o la Costa. Y vas ¿verdad? con el León hoy en la tarde. Sí, sí. Bueno, Ya y de esa serie, ¿quién va? ¿Quién es el favorito Ya de se esta inclinó, serie? ya se León. inclinó a León. Porque Sí. va a jugar de local hoy. Ujú. Ya se inclinó a León, va a su estadio y va a Aristides Sevilla. Que es el Porque mejor los pitcher del estilianos país. están- ¿Ah? Los estilianos están Sí, han hecho un encendidos. buen papel. No pueden quejarse de su La- equipo. la Ni tienen los mismos difícil, Matagalpinos pueden quejarse de su equipo. Un equipo de muchas lesiones y todo eso. No, pero- fue excelente sí. el campeonato del Matagalpa. Sí. Pues. Pero Y lo que pasa es que Rivas le ha tiraron sido unos sorprendente. hit-and-run. sí, el muchacho Pedro Torres, bueno, que no es tan muchacho, ¿verdad? Tiene casi 30 años, pero ese fue juegazo. Sí. Fue juegazo el del chaval oeste. Por eso te digo que bien vale la pena decir Rivas en la final. Yo También me por los acuerdo que muchachos. Miguel Mendoza, después de la derrota, la primera derrota del Rivas, la única contra el Matagalpa, aún perdiendo el Rivas, dijo, tengo la sensación que este año va a ser campeón el Rivas. No se me olvida porque clasificó al final, pues, y tiene probabilidades. Pues. Y vos los has visto, tienen un juego alegre, no tienen complejo, han batallado, les ha funcionado su bateo, su picheo. Y hombres importantes, Carlos Pérez Estrella es un hombre importante, porque es el de los veteranos, el mismo Y eso Víctor que Duarte. se incorporó a la mitad casi Sí, al porque final del campeonato. estaba sancionado, lesionado. Pero bueno, hoy es el quinto juego en León. Debe estar ese estadio ya con fila. Viste las fotos de Estelí, Estelí, impresionante. Hasta la pata. Por eso es que decimos que necesitan otros estadios, necesitan más estadios. Bueno, el León tiene previsto hacer un gran estadio, según la foto que publicaron, además. Y es Bueno, promesa ojalá de que se campaña, haga. ¿no? ¿Mm? Es promesa de campaña también. Sí, bueno. De administración, ¿verdad? Pero ojalá y lo haga, bien lo merece. El estadio de aquí ya va terminando, ¿viste la Bello, foto? vi la foto, bellísimo. Bonito.
lindo ese estadio. Le falta la grama, que eso es lo que va a tardar como 2 meses, creo, en asentarse, algo así. Dijeron que la iban a poner en estos días, En ya, estos días, la sí. grama, pero está espectacular ese estadio. No, la inversión en deporte que ha hecho el gobierno ha sido extraordinaria. Bueno, y está avanzando el polideportivo Alexis Argüello Sí. a paso agigantado. Las piscinas olímpicas. Sí, sí, porque no. acuérdate que los centroamericanos en diciembre ya es poco el tiempo Sí, que sí. queda. Pero es una infraestructura que nos queda, que yo no creo que haya país centro, tal vez Costa Rica, pero no creo incluso que Costa Rica nos llegue a superar con lo que va a quedar. Pues. Sí. Ha hecho una inversión el gobierno. Fíjate que de eso descomunal. estábamos hablando ayer, la gente, y decían, ¿y qué va a pasar con esta infraestructura? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cómo se va a mantener? Y hacían un poco referencia a lo que pasó después del 90 con el Luis Alfonso, con algunas instalaciones, pocas, pues las pocas que habían, que quedaron en el total abandono. Pues, y ahora, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Que no, o qué puede pasar más adelante con estas instalaciones? Porque es de una cosa que uno se pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Guardando las distancias y las diferencias y los montos, ¿verdad? Pero eso está en el total abandono, son ruinas las que han quedado. Pasó, bueno, estamos hablando de lo más cercano a Brasil. Con millonada en inversión y ahora no hay que hacer con esos huesos que quedaron ahí, pero bueno. Pero creo que aquí es menos probable que eso ocurra por muchas razones, entre otras porque esas instalaciones hacían mucha falta. Sí. Y ahora habrá dónde jugar y dónde presentar otro tipo de espectáculos, por ejemplo, para que no sigan arruinando la grama del estadio de fútbol, por ejemplo. Sí. Pues. Que dicen que le van a poner sillas, vaya, por fin va a aparecer estadio. Sillas al cemento que está puesto ahorita, la gradería de cemento. Sí. Hola, pues para que pueda aparecer estadio en una gran cancha. Eso es lo que ¿Y en tenemos del boxeo? Estadio Nacional de Fútbol. Boxeo estuvo este fin de semana movido, bien golpeado. Estuvo como divertida la cosa. ¿Vos viste? No, yo no pierdo el tiempo. Pero te hubiera divertido. Así es. Sí. Mira, esa pelea de Cotto con el japonés estuvo De esa fue la mejor. bien golpeada. Esa fue la mejor. Ese pobre japonés aguantó golpes. Por eso, pero esa fue la mejor. Sí. Pero si hablamos de la otra función, ve, el Mayweather y el McGregor, pues, estás hablando de unos más de $200 millones en la bolsa y el otro 100 cualquiera. ¿Viste cómo lo estaba gastando, verdad? Hay un video No. de Mayweather Ajá. con un montón de muchachas, digamos, que ese es su trabajo. Estoy hablando de unas 15, 20 muchachas semivestidas, por no decir casi semidesnudas, y él tirando Reales. Tirando billetes dinero. de $100 así, en un cuarto de hotel. Pues. Esa es su forma de gastarlo. Pues, me pareció que es un pobre hombre, pues, porque ya comienza a hacer eso. ¿Qué va a hacer dentro de 20 años? A lo mejor va Sí, como dentro tanto de poco. boxeador que han desperdiciado Y siendo su dinero. supuestamente esta su última pelea, según el mismo anuncio que él hizo al concluir el encuentro. Sí, es un ser miserable definitivamente. Pues la manera de cómo pierde el tiempo y gasta su dinero, pero bueno, ya sé, surreal. Cada quien es cada quien. Sí. Si querés hablamos de Houston, Y de hablemos Texas. sí, no, importante, la tormenta tropical Harvey, que amenazaba la costa caribe nicaragüense justamente el lunes pasado, se convirtió en huracán en el transcurso de la semana y entró con categoría 4. Al pasar Yucatán, se metió al Golfo, Al Golfo de México, sí. Con vientos superiores a 215 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 215 kilómetros por hora. Pero no es tanto eso los daños que se han causado en la costa, y ya entrando a territorio de Texas en los Estados Unidos, incluso parte de Luisiana entiendo que también ha resultado afectada, sino por la cantidad de agua que ha caído. La cantidad de agua que ha caído. Se está hablando de cerca de 80 centímetros de precipitaciones, ¿no? Y las autoridades se están preparando, están anunciando que hay que prepararse Para lo peor. más daños todavía. Sobre todo porque falta que las lluvias que están cayendo al norte de Texas caigan
sobre la costa, porque es natural, van hacia Sí. el mar. Van al Golfo. ¿Verdad? Y eso no ha llegado todavía a Houston, por ejemplo. Houston era la cuarta ciudad de Más Estados importante Unidos. de ¿no? los Estados Unidos. No sí. es cualquier cosa Houston. Y estamos hablando que está bajo el agua, pues, o sea, van 5 muertos en el último informe que yo leí. Y está el cuestionamiento al alcalde de Houston por no haber procedido a la evacuación, pero realmente que evacuar Houston no es evacuar un pueblo, pues. No es evacuar, qué sé yo, en Nicaragua, evacuar, por decir algo, Puerto Cabeza o Bluefield. No, Houston es una ciudad de muchos millones de habitantes, muy compleja, entonces era una tarea difícil. Lo que pasa es que también ahí pasan 2 ríos y hay una zona donde están muy pobladas, donde confluyen esos 2 ríos, y probablemente esa es la zona que debieron haber evacuado. Incluso los diques, estaba viendo hoy las noticias El embalse que hay cerca. que se supone que protege, Parte no ha sin servido, novedad, no ha sí. servido para nada, un poco lo que pasó con el Katrina, ¿te acuerdas? No ha servido para nada porque fue ya superado y están literalmente bajo agua. Y cuando decimos bajo agua es que así están. Hemos estado viendo las imágenes de edificios, casas, centros comerciales y todo eso. Y se está alertando de entre Houston y Luisiana unos 13 millones de personas que están Así en es. peligro y según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos hay que prepararse para lo peor. Pero además, inicialmente se había dicho que la tormenta volvería al Golfo, se volvería a convertir en huracán con rumbo noreste. Pero ahora ya no. El pronóstico es ahora que se adentra en el interior de Estados Unidos, rumbo Luisiana, después Arizona, etcétera, pues. Planicies en una parte. Sí, pero las montañas ahí de Luisiana, por ahí, eso lo puede frenar, pero la cantidad de lluvia es inmensa. Que el problema son los vientos, el problema son las lluvias que acumuló a lo largo de todo el trayecto, entre que se formó, acuérdense que salió del África, se fue agarrando fuerza en la zona del Caribe, de la isla del Caribe Menor, y luego enrumbó hacia las costas de Nicaragua, pasó de largo, menos mal, y fue tomando fuerza, entró a Yucatán, ahí hizo bastante desastre a la península de Yucatán y después salió el Golfo de México y todo eso fue acumulando lluvia y ese es el gran problema que tienen encima los Estados Unidos. Pues Trump tiene previsto llegar mañana a Texas. Tiene previsto llegar mañana, pero es que también hay que acordarse que Harvey, que ya es tormenta tropical, volvió a convertirse en tormenta tropical, está prácticamente estacionario, es decir, se está moviendo muy lentamente y eso hace que la cantidad de agua que está dejando caer prácticamente esté cayendo sobre el mismo lugar, casi sobre el mismo lugar. Y se ha ido todo el moviendo tiempo. porque entró por Rockport. Sí. Se ha ido moviendo al noreste, pero lento, al noreste, lento. Y hay un reporte ahí de Rockport que me parece muy ilustrativo, pues, donde mucha gente vivía en Rockport. Es un pueblo abandonado, no un pueblo abandonado, un pueblo venido a menos, pues. Sí. Tuvo su auge en la época de la guerra civil por el comercio de carne principalmente, pero después se fue derrumbando y la pesca pues se fue derrumbando y ahora un pueblo que a duras penas sobrevive. Y hay un pueblo de 86% de su población es blanca y votó por Trump, y ese pueblo quedó arrasado por los vientos. Ahí sí fueron los vientos, ¿verdad? Y mucha gente vivía en, ¿cómo se llama esto? Los carros, los móviles, En tráileres, ¿no? ¿Cómo se llama así? las casas de campaña que le decimos, pero bueno, móviles, pues, Sí. o sea, muchísima gente, y eso lo perdieron todo, pues, o sea, gente muy pobre que no ni siquiera tenían para evacuar. ¿Cómo serán de pobres, pues? Y esos son los más afectados en esta zona, Rockport. Y en Houston, que vive mucho latino. Muchos nica vive ahí y Mucho hondureños. latino, sí. Hemos visto. Bueno, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses ahí viven muchos en Houston, Texas. El presidente Trump se apuró a no cometer el mismo error que cometió el presidente Bush con Katrina y declaró ya el estado de emergencia inmediatamente. Había declarado el estado de emergencia para facilitar la llegada de presupuestos y ayudas para Houston, especialmente para Texas en general, ¿no? Porque creo que es todo el estado el que está declarado como en estado de emergencia, ¿no? Y efectivamente tiene previsto llegar mañana. Lo que estaba era haciendo las coordinaciones para lograr tener
logística suficiente para poder llegar y hacer una visita que tuviera algún sentido. Pues me imagino que de eso tiene que ver mucho con la cantidad de votantes que él tiene ahí en esa zona. En Pues, Texas. y salvar un poco la situación que tiene también. Texas eso, abrumadoramente vota sí. republicano Así es. históricamente. Pues. Bueno, vamos a ver qué pasa ya en las próximas Se horas. está formando otro, ¿verdad? Ahí, que le llaman ahorita la número 10, Sí. que está ahí al norte de la Florida, ahí por Carolina del Sur, ahí está Buscando Carolina del estacionaria. Sur, sí. Ah, y- Con posibilidades de convertirse en huracán en las Hoy, próximas 48 horas, ¿no? Por la noche Sí. y mañana claro, lo que pasa martes. es que va a salir al mar, va a afectar las costas de las dos Carolinas Las y después va a Carolinas salir y- al alta mar. Sí. Aquí en Nicaragua, aunque un poco menos, ha continuado lloviendo y se hablaba de borde del río Fonseca en Boaco. En Boaco, sí. Que afectó a Santa Lucía, al mismo Boaco y a Teustepec. 124 casas afectadas, de las cuales 8 quedaron destruidas y una semidestruida, ¿no? Un total de 464 personas afectadas, además de 7 puentes, 4 tramos de carretera y postes del tendido eléctrico que han resultado afectados por inundaciones por la crecida del río Fonseca especialmente. Sí, pero ha sido bastante moderado el invierno en estas últimas 2 semanas, creo yo, en todas partes. Pues, ha habido Ha lluvias, llovido. pero no con la intensidad que estuvo lloviendo en junio, por ejemplo. Y sin embargo, aquí en Managua, excepto la desgracia que ocurrió en el cauce del Dorado, donde fallecieron aquellas 2 personas, 2 varones, excepto eso, creo que en general la ciudad se ha comportado muy bien. O sea que las inversiones de la alcaldía a lo largo de estos años han dado resultados. Tanto las lagunas que se han ido formando como represas pues de la lluvia que viene bajando del sur, como también la ampliación de los cauces, el revestimiento de los Solo ocurrió con cauces. la primera lluvia. Acuérdate aquí en el sector de Tizcapa. Sí, pero en cuanto a daños personales solo hubo bueno, y también los que han caído a los cauces, pero más por imprudencia que por, Y por trago. ¿verdad? que por razones estructurales de la ciudad. Creo que ha habido un avance sustancial, se ha notado en este invierno en toda la infraestructura pluvial de la ciudad. Pues me parece que eso es muy bueno. No recuerdo con quién era que estaba conversando yo acerca del estado de Managua, y decía que uno de los grandes problemas que tiene Managua es que Managua creció sobre la estructura de alcantarillado deteriorada de 1972, porque no hubo aumento, no se llegó a extender esa red de alcantarillado y de drenaje pluvial. Y sobre eso es que ha venido creciendo Managua. Con este plan de desarrollo de Managua que se estaba anunciando, leía que estaba preparándose ya también el tema de revisar todo lo que es el drenaje. Pero Claro. también es verdad que ha habido un esfuerzo y una inversión importante de la alcaldía. Es decir, ya no estás viendo los desastres que ocurrían con una lluvia pequeña. Sí, en años En anteriores, la en años ciudad anteriores caía la primera lluvia y volvía después un desastre. caos. Sí. Por eso, entonces eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, Sí. todos los barrios costeros, me acuerdo de Hugo Chávez, era permanente la inundación Así es. y ya no lo es. Sí, no, Por lo pero yo lo que digo es, ok, ha venido trabajando en eso la alcaldía, pero ahora se trabajaría ya en un plan integral. Pero es que ¿Eh? acordémonos que aquí hubo prácticamente 25 años de que la inversión en la estructura de la ciudad fue mínima o nula. Sí. ¿Verdad? Pocas cosas se hicieron. Se hizo por ejemplo, en los años 80 se hizo el puente de Tizcapa, que sigue sirviendo de una gran utilidad. El primer puente de nivel que tuvimos, chiquitito, pero bueno, en la administración de Samuel Santos fue ese, recuerdo. Después que la suburbana, la Miguel Obando, que la hizo Nicho, el puente de la Centroamérica, que lo hizo Nicho también. El puente de Portezuelo, que eso fue con Pedro Solórzano Sí. en la época de Bolaño, la ampliación de la carretera norte y poco más de lo que yo me acuerdo, pues. O sea, prácticamente mínima la inversión que se hizo en esta infraestructura de la ciudad. En cambio, en estos últimos 10 años ha sido abrumador, y ahora con ese plan, que además incluye un plan de transporte que es muy interesante, ¿verdad? El plan de las rutas guiadas que le llaman, el tren urbano. Es decir, que van a haber 4 o 5 corredores de transporte público, que eso, si se hace una adecuada campaña publicitaria que vaya acompañando ese esfuerzo, puede
digamos, reducir la presión sobre las avenidas y las calles de la ciudad, porque la gente va a utilizar más el transporte público. Pero eso es una esperanza, vamos a ver si por ahí camina la ciudad. Pues. Sí, pero es eso, pues yo creo que, bueno, el hecho que también haya sacado a la gente, evacuado a la gente o sacado a la gente, como lo querramos decir, de la zona costera y trasladada a otros lugares, a Ciudad Belén, Villa Guadalupe, que era la gente que estaba en Los Martínez, en Achureque y todo eso, ha sido importantísimo para la ciudad. Y no permitir que se vuelvan a sentar. Sí. La recuperación de toda la ribera del lago, se dice, la orilla del lago, y no ves un desastre. No ves un desastre. Acuérdate de las imágenes de hace 4 años, 3 años, 4 años, los vehículos que quedaron bajo agua ahí por el Salvador Allende, por el teatro, que eso fue catastrófico. 2010, fue catastrófico. Entonces, ya se ha venido trabajando. Hace falta, pero bueno, se ha venido trabajando y yo creo que eso es importante. Y es que la inversión que se debe hacer en drenaje, en aguas negras y en agua potable es descomunal. Sí. En agua potable creo que se pierde el 40% del agua, se pierde en las tuberías de la vieja Managua. Eso te iba a decir. Por ejemplo, pues el drenaje que ya hemos hablado, y después están las aguas negras, que también es un serio problema, y la inversión en aguas negras en cualquier país del mundo es costosísimo, porque no solo se trata de la tubería, sino también a dónde va a dirigirse esas aguas negras. Pues. Sí. Y recordemos que el Solotran ya no está para eso, ¿verdad? Que todavía tiene consecuencias de la Pengual, ¿no? Según el estudio de los ¿quiénes los japoneses son? Creo que fueron los japoneses, sí. Que dijeron que todavía hay contaminación de mercurio, no en alto grado, pero lo hay. Pues. Y es la vieja Managua la que tiene graves problemas. No, y también la nueva, acordate que hay muchas colonias que se hicieron sin agua potable, sin drenaje, y que vivieron grandes clavos por eso. Pues. Todavía siguen habiendo problemas de agua potable. Por eso, pero las tuberías viejas, todo, la fuga y todo eso es básicamente en la vieja Managua. Básicamente. Bueno, en Teotecacinte, el ejército detuvo una carreta, decía la noticia originalmente, un tractor que iba jalando una especie de rastra con 18,000 libras de queso. Es decir, estamos sufriendo nosotros el problema de la... Teotecacinte, Jalapa, ¿verdad? Teotecacinte, sí, en Nueva Segovia, el norte de Nueva Segovia, ¿no? El llamado que hacía la policía era sobre todo por el tema de las medidas fitosanitarias, pero luego también el tema del trasiego ilegal de estas 18,000 libras de queso hacia Honduras. ¿Ah? Incluso capturaron a 2 personas ahí en el lugar, y dice que otras tantas salieron por veredas hacia Honduras y hablaron con las autoridades hondureñas para yo te voy a decir, captura, Manuel, el tráfico de queso, de ganado, de queso, de madera hacia Honduras por contrabando es muy fluido. Ni es de hoy. Sí. Toda esa frontera, toda la frontera de Nueva Segovia con Honduras, estamos hablando desde Santa María hasta el otro extremo, que es Teotecacinte en Jalapa, toda esa frontera es de salida de contrabando de ganado, principalmente ganado, en una época de frijoles, ¿se acuerdan? De ganado, de queso y de madera preciosa, pues, que circula profusamente ahí. Lo sorprendente que haya habido este quiebre, pues, porque habitualmente, y también me sorprende la enorme cantidad que era, porque generalmente la sacan por pequeñas cantidades para evitar precisamente el quiebre. Y es sorprendente que haya sido tanta la cantidad. 18,000 libras. 18,000 libras, 180 y pico de paquetes eran, es decir, de marquetas de queso, ¿no? Pero efectivamente, yo hablando con la gente de los ganaderos, me decían que el tema del abigeato, el tema del contrabando de ganado, que hace 2 años, 3 años estaba saliendo, pero de enorme cantidades hacia Honduras, eso se ha logrado reducir. Sí, reducir, pero es muy difícil controlar toda esa frontera, es muy difícil. O sea, tendría que tener un soldado cada medio kilómetro. Y todavía ahí quedan unos hoyos enormes. Pues además por la relación natural que hay con toda esa la población, es como muy difícil, pues gente que duerme en Nicaragua pero come en Honduras por la ubicación de
sus propiedades y una serie de cosas, pues, pero es efectivamente como muy difícil. Y también hay mucha delincuencia, que ya habíamos hablado de eso, a lo largo de toda esa frontera norte, desde el noroccidente del país hasta Jalapa. Incluso la zona de Huilí, que colinda con Honduras también, San José de Bocay, que también colinda con Honduras. Pero sabes que yo creo que en esto de los departamentos también creo que la noticia más relevante es la del Mara Salvatrucha, que capturaron, o que se reveló, porque fue capturado hace algunos días, que está involucrado en narcotráfico, en tumbadores de droga, que fueron los que asesinaron a aquel productor manicero hace como 2 meses. Fue eso, en la carretera del Viejo el 24 de junio fue encontrado el manicero, que fue en la carretera del Viejo a Cosigüina, digamos, pues, por decir algo, los cañaverales. ¿verdad? Y creo que es muy importante esta noticia por quién es el piche, pues Mara Salvatrucha, su nombre es Sergio Umaña Salamanca, alias Pitbull, ¿verdad? Y creo que esto también confirma lo que hemos estado diciendo también en el programa, de que hay fuerza de la Mara Salvatrucha que se ha introducido en el país, desgraciadamente, pese a los esfuerzos de la policía y del ejército, pero que están operando por este piche. Estamos hablando que operaba en el mar, operaba en tierra, tenía una red donde estaba, y en Managua, y no solamente era tumbador de drogas, sino también dador de dinero, pues, porque tenía propiedades muy importantes que ya están siendo confiscadas, pues. Digo, estamos hablando de una estructura, eso tarda años en formarse, y necesitas una red, necesitas mucha gente involucrada en eso, y dinero que va dejando. Así es, necesitas una red a lo largo de Occidente hasta Managua, y quién sabe qué otras cosas más, y la venta y la compra de propiedades. Eso, necesitas una estructura efectivamente para poder operar como estaba operando este tipo, y eso me lleva al clavo que están teniendo los costarricenses también. Es decir, que ya capturaron a un tipo que llegó a asilarse, a pedir asilo. Resulta que era un líder de la Mara Salvatrucha, ahí va deportado, que también tenía una estructura. No estamos exentos nosotros de ese tipo de cosas, pues, y eso es súper peligroso, porque estás hablando, por ejemplo, en el caso de Chinandega, un gran desarrollo de comercial, mucha construcción agrícola, ¿verdad? Un montón de cosas que hay, mucho desarrollo turístico y una serie de cosas, y que no pueden estar ajenas tampoco, pues no estoy diciendo que todas, pero no pueden estar ajenas a este tipo de delito, porque la gente ahí está, y el ejemplo es este tipo, pues, además ya con asesinatos, y no sé en qué circunstancias fue el asunto, pues, pero acordate que hace par de años cayó una avioneta, los tipos se fueron, nunca se dijo absolutamente nada, ni qué pasó ni con la avioneta, ni qué tenía adentro, ni supuestamente huyeron en una camioneta Toyota blanca, nunca. Incluso hubo un jefe policial, ¿no?, de un municipio del norte que fue capturado porque cuando trasegaba, jefe policial, no, digamos un mando medio de la policía de uno de los pueblos santos, que fue capturado trasegando droga. Sí. Entonces hay una situación que debe de preocuparnos. Bueno, pero no es solamente el caso de Sergio Umaña Salamanca, alias Pitbull, también conocido como Manuel Luna Salmerón, sino también el caso del mismo Noel Antonio Gaitán Bolaines, que es el productor de maní chinandegano, ¿no? Porque aparentemente, según lo que se ha venido revelando a través de la fiscalía, Gaitán Bolaines habría estado también trabajando en el trasiego de droga, y aparentemente, según los relatos de la fiscalía, Sergio Umaña Salamanca se habría enfrentado a él en el mar, y ahí es donde lo hiere, en el mar, para quitarle un cargamento de droga que estaba llevando para El Salvador. Entonces, que tampoco Gaitán Bolaines era víctima inocente de todo lo que estaba sucediendo. Bueno, no se ha dicho. De acuerdo a lo que dice la fiscalía. Sí. Hay que recordar que
Umaña Salamanca está siendo procesado en el juzgado 9º Distrito Penal de Audiencia de Managua por crimen organizado, transporte de estupefacientes, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego, que era todo lo que le fueron hallando. Aparentemente hay un policía infiltrado o hay un agente infiltrado, sí, el testigo clave, asunto, pues, que es el testigo clave, que es el que cuenta toda esta organización, pues, y cómo estos han venido trabajando aquí en Nicaragua, pues cómo se han venido internando en Nicaragua, pues, y efectivamente no es de ahorita, no es que empezaron en junio. Ahora, estamos en una situación grave. No, yo creo que es una campana de alerta, pues, pero no digamos, no somos Costa Rica. Sí. Bueno, decían los periódicos, se vulneró la seguridad de Nicaragua. Pregunto yo, ¿se vulneró la seguridad de Nicaragua? Sí, porque está. Pero no es que tengamos una crisis. Porque ellos citan en los periódicos se citan a expertos en seguridad, y lo pongo entre comillas, que dicen, bueno, dejó de ser Nicaragua el país más seguro de Centroamérica. A mí me parece que no, en mi opinión no. Es decir, porque esto se está encontrando, se está trabajando en ello. Yo con ustedes compartí en días pasados una visita a Madrid, en donde me contaban que un intento de ocupación de comunidades del norte de Madrid, o más bien del oeste de Madrid, había sido repelida por el ejército. El ejército había trabajado en esa zona y había repelido a grupos de pandilleros que habían estado trabajando. Por eso que yo pregunto si nosotros estamos en una situación grave, ¿verdad? Porque cuando dicen, bueno, entonces Nicaragua ha dejado de ser el país más seguro, ¿a qué te referís con el país más seguro? O sea, cero delitos, cero, o sea, eso es absurdo. Es absurdo, pero efectivamente no tenemos una situación como la de Costa Rica, que incluso ya sucedió lo del hospital, que estábamos hablando el viernes de eso, una balacera en la calle, y resulta que terminó la balacera en un hospital. O lo de Guatemala. O lo de Guatemala también con el hospital. O sea, no tenemos situaciones de ese tipo, y por eso decimos... Es con mucha diferencia Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, pero con mucha diferencia, sí. Pues eso es indudable, pues además lo sentí. Otra cosa es que a nivel ciudadano, pues uno se queja porque hay demora en la respuesta de la policía a las quejas ciudadanas de los carteristas, de los robos caseros. La vida cotidiana que efectivamente la policía demora mucho en resolver eso. Esto es cierto, pero no tiene nada que ver esta situación con lo que viven los salvadoreños, los hondureños, los costarricenses, los guatemaltecos, incluso los panameños mismos. Por eso que no sé cómo analizan las cosas. Pues, Ahora, a mí lo que me parece es que estos lo que han aprovechado de alguna manera son brechas, algún tipo de brecha, porque, voy a aplicar aquí el término de alguna manera de lobo solitario que se ha ocupado para el Estado Islámico en Europa, en el sentido de grupos muy pequeños, muy difíciles de controlar, bastante bien organizados, porque hay que reconocer que estas pandillas, las Mara Salvatrucha y demás, son grupos extremadamente bien organizados, ¿no? Que han logrado penetrar para, especialmente, más que operaciones criminales dentro de Nicaragua, digamos en el sentido de asaltos, robo, asesinato, secuestros y cosas así, para el trasiego de droga principalmente. Ocupar el territorio para el trasiego de droga. Por eso, pero es muy, muy, muy difícil controlar una frontera tan grande como la que tiene Nicaragua, terrestre y marítima. Especialmente la marítima, me parece a mí. Las dos, porque te vas a la zona terrestre, la que mencionábamos, y se nos faltó mencionar, entre el Cosiguina y San Francisco de Coajinilapa o San Francisco del Norte, esa es otra zona, tierra de nadie. Pues, o sea, es muy difícil. O sea, algo va a ocurrir, algo se va a sentar ahora. Que nos descuidamos, puede ser, pero no es una cosa, digamos, permanente. Pues no es que ha sido masivamente invadido el país por Mara Salvatrucha ni nada que se le parezca. Pero además la misma naturaleza de estas estructuras criminales, pues, estamos cerca, no estamos hablando, es poco la distancia que nos separa de un país a otro. Entonces es ingenuo pensar que no las vas a tener aquí en algún momento con este tipo
con esta forma de operar, o sea, el lavado de dinero, el trasiego de droga, el trasiego de armas. De personas, el tráfico de personas. Acordémonos, es difícil. ¿Cuántas muchachas, chavalitas, han ido a parar a los prostíbulos de Guatemala o del sur de México? Son decenas de cipotas que las sacan de aquí, que va de modelo, que va de no sé cuánto, y allá las ponen a trabajar en la prostitución, esclavas sexuales, pues. O sea, esto es un problema endémico y estructural, pues. Y no solamente exclusivo de Nicaragua. Ahora que estamos hablando de la policía, yo creo que deberíamos hablar un poquito de lo que pasó con los 2 policías esta semana. Solo quiero hacer referencia a propósito de inseguridad, a lo que se informa en uno de los diarios de Honduras. Asesinaron a un nicaragüense, Bosco Montenegro Quintana, hijo, dice, de Francisco Montenegro y Luis Emilia Quintana, no sé quién es. Él era un funcionario del BESIE, tenía poco tiempo de estar en Honduras. Lo encontraron en un lugar, ahí en un barrio de Tegucigalpa, con un balazo en la cabeza. Pues no hay mayor información, supongo que en todo este día habrá. ¿Eso fue ayer? Pues sí, ¿verdad? Que lo encontraron, sí, en la madrugada del sábado lo encontraron, el amanecer domingo, perdón, lo encontraron al muchacho. Dice que era analista financiero, funcionario del BESIE, 39 años, nicaragüense, domicilio en Honduras por cuestiones laborales. Lo encontraron en un sector conocido como la Sabana del Rincón, en la exclusiva zona de El Hatío, en la periferia de la capital. ¿Habrá sido un crimen por encargo? Dice que Montenegro Quintana llegó a Honduras hace algunos meses, salió de su casa con un ex agente de la policía. Eso es lo que se sabe. Se desconoce a profundidad los detalles sobre la muerte del muchacho. Se conoció extraoficialmente que la última vez lo vieron con vida fue a las 4 de la tarde del sábado. Salió de su residencia acompañado supuestamente de un ex miembro de la Policía Nacional que recientemente había sido depurado de la institución por la presunta irregularidad de tráfico de armas. Es el otro clavo que hay en Centroamérica, el tráfico de armas. Sí. Entonces, yo decía lo de los policías, porque la semana pasada, son las 5 de la mañana con 40 minutos, 2 de la tarde con 40 minutos. La semana pasada, lo primero fue lo del muchacho que venía siguiendo a un motociclista que se le había escapado de un alto que le habían hecho. Giancarlo Medina García. ¿Verdad? Y entonces el policía aparentemente logra darle alcance, lo toma de la camisa para evitar que siga huyendo, que él lo jala, se cambian de carril al carril contrario, lo jala, caen y un furgón mata al pobre policía, pues, en cumplimiento de su deber, pues, o sea, que si era exagerado, no, es que yo he oído tanta tontería, mano. Él está cumpliendo con su deber, ¿verdad? Como un profesional, hace lo que le han enseñado a hacer y lo que la ley le permite, pues. Además, no era por multar, está cumpliendo con su deber, porque no sabe si ese tipo estaba haciendo otra cosa. Así es. Entonces eso es lo que tiene que hacer. Sí. ¿Por qué huyó? O sea, la pregunta que cualquier policía se hace, ¿y este por qué se va corriendo? Su obligación es seguirlo. Sí. Se llamaba suboficial mayor Antonio Vallejo Sánchez. Sí, no, eso estoy viendo, porque es que Giancarlo, que decía yo, Medina García, más bien fue herido al enfrentarse con un grupo de delincuentes la semana pasada. No, estamos hablando de este muchacho, y es un cipote, pues digo, relativamente, pues, pero fue dramático ver esas imágenes, ¿no? Tanto el cadáver del policía como el otro que queda muy gravemente herido encima del policía. Encima del policía y en el charco de sangre, es una cosa espantosa, pues. Y luego está el crimen que todavía no ha sido esclarecido por la Policía Nacional, de Leonardo Eduardo Medrano Rodríguez, 32 años creo que tenía. 32. ¿Verdad? Tenía un año de estar vigilando la casa de la expresidenta Violeta Barrios y aparentemente fue asesinado para quitarle se le llevaron el arma de reglamento. Que era un fusil AK, entiendo. Bueno, el comunicado de la policía dice su arma de reglamento, pues no sé si pero no fusil, puedes estar vigilando una casa de un expresidente con un arma, pues se supone que era un AK. Con una pistola. Sí, pero sí, con una pistola, pero el comunicado dice su arma de reglamento que se la llevaron. Y eso también fue
Es tristísimo, Sí. pues. El pobre hombre seguramente lo sorprenden, son 2 piches. Ahora, en esta zona, que es una zona colindante entre Las Palmas y Monseñor Lescano, ese tipo de delincuente, digo porque me consta, yo vivo en esta zona, la zona de Monseñor Lescano, es frecuente ese tipo de operativos de andar asaltando a la gente a bordo de moto, en vehículos asaltan casas. Y no ha habido acción de la policía para controlar esa delincuencia. Esa delincuencia en Monseñor Lescano, que es un barrio muy grande de Managua, estamos hablando de que ahí viven por lo menos 30.000 personas en Monseñor Lescano, y ha sido una operación que va vinculada a droga y gente que viene de otros barrios que operar en Monseñor Lescano, ¿verdad? Pero hay mucho expendio de droga minorista en Monseñor Lescano que no ha sido quebrado por la policía, sabiendo que existen estos expendios. Y estos están generalmente vinculados, generalmente. Bueno, había operativos decía este fin de semana, que creo que en Monseñor Lescano fue uno de los lugares en que hubo operativos este Por fin de eso, semana. pero es una reacción Sí. al crimen de este hombre, Sí. pues. decía Una la gente que vive o que trabaja cerca de esta zona, que la zona del parque, todo eso. Ahí hay también creo que es una universidad, sí hay una universidad. Sí, por Las Sí. Palmas, Sí, sí. y que frecuentemente ocurren asaltos, Sí. le quitan las mochilas a Así los es. estudiantes, los teléfonos celulares, hombres en moto, que es una zona muy insegura, pese a que está... Sí, sobre todo los sábados y los domingos, porque es cuando más estudiantes acuden a los cursos de fin de semana. Entonces los chavalos han optado por irse en multitud a la parada para protegerse uno a los otros y evitar los asaltos, pero es muy frecuente. Y acuérdate que está relativamente cerca el Salud Integral, y también que es una zona de mucho tráfico de personas que y andan, todo sí. eso, Ujú. y que ocurren permanentemente asaltos. Bueno, tuvo que suceder la tragedia del policía, la muerte de Acordate que hubo otro policía herido o muerto, no recuerdo bien, por esta zona, como a 2 cuadras de donde ocurrió este evento, también con delincuentes en una moto que le hicieron un alto. Y no recuerdo bien los detalles, pero sí me acuerdo que la policía hubo 1 o 2 policías involucrados hace un par de años o 3 años, pues, en esta misma zona, pues. Pero ojalá que pronto lo esclarezcan, pues, y nuestras condolencias a la Policía Nacional, a la Dirección de Seguridad Personal y a las familias de ambos policías. Bueno, 5:45 minutos en la mañana, 2:45 minutos en la tarde. Antes de hacer la pausa, es que Sí. algo de la policía que también, a mí me parece que el otro día lo comentaba con Tirsa aquí en la radio, y tengo que dar una explicación a propósito técnica. Yo creo que, o sea, cada vez que yo veo a los policías de tránsito dar vía por toda Managua, yo digo, hombre, esta gente está haciendo un trabajo espectacular, sinceramente espectacular. Y muchas veces yo veo a mujeres policías, los varones también, pues, pero mujeres policías, mujeres que no son jovencitas, que están bajo el sol, que, digo yo, tendrán una crema para protegerse del sol, la piel, pues, por ejemplo, pues. O sea, y son gente que pasa desde las 6 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la mañana, en la tarde, desde las 3:30, 4 de la tarde hasta las 6:30, 7 de la noche. ¿Verdad? Es cierto, es su trabajo, si nadie está diciendo que no, pero creo que es encomiable, pues me parece que no hemos sido lo suficiente, los Managua, pues no hemos sido lo suficientemente, digamos, agradecidos con esa labor que están haciendo los policías de tránsito. Decía que tenía que dar un... En fin. Vale. No, y a veces hay unas críticas que son pero como irracionales, pues, con el trabajo de la policía. Por ejemplo, con el caso del muchacho que murió, del oficial que murió en la carretera, pues, ¿para qué seguirlo? Hay que dejarlo. Y bueno, pues como están muy vinculados a la vida cotidiana, entonces siempre nos vivimos como peleando con la policía, porque vos ves tu problema y querés que te lo resuelvan. Pero bueno, ahí el trabajo, yo creo que hay que reconocerlo, pues, un trabajo importante, bueno, no perfecto, obviamente, nunca va a ser perfecto, pero hay que reconocer, pues, que ha mejorado muchísimo. Pero en esto Ha mejorado menciona, muchísimo William, el trabajo de la De policía. la vía, en el trabajo que se realiza para descongestionar las vías en las horas pico, Sí. difícilmente te encontrás a alguien en Managua que te diga qué mal lo que está haciendo la policía. Difícilmente te vas a encontrar a alguien. La mayoría de la gente te dice excelente. Logro salir rápido.
puedo pasar rápido, avanzo muy rápidamente en las vías que normalmente están congestionadas, Sí, o normalmente estaban congestionadas. Tienen que mejorar en las respuestas rápidas, Ahora, pero yo te pero voy a tampoco decir una podemos cosa, decir que no es un buen trabajo, que no se hacen bien las cosas, porque si no viviríamos en un caos y no vivimos en un caos. Sí, yo me acuerdo que hace como un par de años cuando los famosos semáforos inteligentes, que son los semáforos burros, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo dije, que a mí me tienen, inteligente con esos semáforos es el que nos metió que eran semáforos a mí me inteligentes, tienen que ¿no? demostrar, Sí. dije yo, de que esos semáforos son más inteligentes que los policías y nunca va a pasar, o sea, van a ver, es mucho mejor tener un policía dando la vía que poner esos semáforos. ¿Por qué? Porque el policía es un ser pensante, que tiene experiencia, que va midiendo, que va calculando y puede dirigir mucho mejor que un tal semáforo inteligente, que inteligente no tienen nada. Pues. A lo mejor existen en algún país del mundo, pero de aquí no. Como en Costa Rica les pasó lo mismo, por la misma empresa, Sí, sí. una empresa española. Entonces, Bueno, yo quería dar una explicación a nuestros oyentes. Hemos atravesado un problema técnico muy grave en las últimas 3 semanas. Hubo un problema en la antena, no en la torre, sino en la antena de la radio en el crucero, que es para el FM 91.7. Ese problema se agravó este fin de semana porque la antena se rompió. Hemos recurrido al préstamo con una persona amiga. Temporalmente estamos con esa antena, la señal es muy baja, pero la antena nueva se supone que ya está en el país, mañana nos la entregan y eso nos va a permitir resolver este problema técnico. Eso es lo que originó que la señal se fuera y viniera en muchas zonas de Managua, que fue muy irregular la sintonía de la señal, pero esa es la explicación que queríamos ofrecer. Bueno, 5:49, 2:49 en la tarde. Hacemos pausa en esta edición de A los Cuatro Vientos. Regresamos en breve. Nacional e internacional. A los cuatro vientos.
a los cuatro vientos. Cinco con 53 minutos en la mañana, 2 con 53 minutos en la tarde. Estamos a los cuatro vientos en Radio La Primerísima. Retransmite este programa Radio Caribe en Bilwi, en la región autónoma del Caribe Norte, por la tarde, y se retransmite también en televisión, en Extra Plus, en el canal 37 al aire, y también en el canal 37 digital, canal 78 para quienes tienen el cable, a las 5:30 de la tarde y 10 de la noche los lunes, y RTV en el canal 72 para Huaco y Chontales a las 7 de la mañana y 10 de la noche los martes. Estamos en A los Cuatro Vientos. Nos puede seguir también por las redes sociales, Facebook, Twitter, ver el programa en YouTube también, y demás, ¿no? Un saludo a Nes Maltés, que reporta sintonía vía Facebook. Vía Facebook. Ok, la semana pasada se efectuó una llamada Marcha del Silencio, en la que se protestó por los 39 feminicidios que van este año, incluyendo uno que se descubrió ese mismo día, el mismo La viernes. policía dice que son 18. 34 muertes. Bueno, lo que pasa es que ese informe fue antes de la última. Iban 14 femicidios. Según 14, el informe sí. de la policía. Sí. Pero esta última semana han muerto 9 creo que son. 9 mujeres. En el mes de agosto. No en esta semana, en una semana. No, fueron 4 mujeres. 4 mujeres. Incluso este fin de semana hubo otra aquí, una señora, una enfermera, Pero no se sabe. pero estaba Sí. en un charco de sangre desnuda, Sí, de 70 años. Ahí en las casas, sí. contigo a las casas del pueblo, en el anexo En de San Sebastián, sí. Creo que son las casas que eran de los maestros, que se hicieron en la época de Alemán, por ahí en una de esas casas. Estamos hablando, eso fue el sábado, si mal no recuerdo. El sábado pues. le encontraron. Pero estamos hablando de que hay un incremento obvio en el asesinato de mujeres. Por razones de violencia machista o no, pero la hay. Y la hazaña. Sí. Es que eso especialmente la hazaña, porque no es solamente que la mató y ya está, pues decir, le dio un garrotazo y la mató, le dio un balazo y la mató, no. Vamos al caso, por ejemplo, de la muchacha esta, 59 puñaladas y además decapitada. Y el día de hoy, ya enterrada la muchacha, la cabeza sigue sin aparecer. Y el supuesto autor tipo, igualmente desaparecido. Parece que ahí en la zona de Chomogo lo tenían localizado y se logró escapar. Capturaron al hombre que lo estaba protegiendo. Ujú. Sí. Acuérdate que como él fue militar, tiene relaciones en muchos sitios, porque los militares son de distintos sitios del país, son amigos, etcétera. Pues. Pero es terrible. Sí. Y el mismo día de la marcha también ocurrió lo de otra mujer, igual, acuchillada. En Teustepe, creo que Y fue. hay acuchillada, Sí. no recuerdo ahorita, pero Sí. y todas las exparejas, y esta mujer, la última, con 5 niños. 5 niños dejó. Entonces, yo hice la cuenta, el viernes 5, eran como 10 chavalos que quedaron ya Prácticamente huérfanos, sí. huérfanos, pues sí, y además en una situación precaria porque es gente pobre. No estás hablando de que tienen condiciones económicas ni nada, es gente pobre. Quién sabe qué va a pasar con esos muchachitos, ¿verdad? Pero hay una cosa terrible, pero no sé, te digo que ya ni qué decir. Sí, porque hemos dicho y hablado, pero es que yo creo que el Estado de Nicaragua está obligado a asumir un estado de emergencia, pero no sé cómo llamarlo, pues tal vez estoy exagerando con la figura, pero es que aquí está pasando algo. El otro día estaba leyendo una entrevista con una lideresa feminista de Argentina, que fue una intelectual muy importante. Entonces decía, el asesinato de mujer o la violencia contra la mujer es un síntoma de la sociedad. No es simplemente que hay machistas, que no es un síntoma de lo que ocurre en la sociedad. Entonces estamos asistiendo a un fenómeno que nos afecta a todos. Fíjate que yo incluso lo he visto, William, porque bueno, con eso de qué decir, cómo ver este tipo de casos, lo he sentido incluso hasta como que te retan, como un desafío. A ver, no importa, voy a estar preso, pero de todos modos voy a salir, pero la voy a matar. A ver, aquí estoy. Una cosa así, como que te está desafiando a la autoridad.
¿verdad? No me importa la ley, no me importa la autoridad, de todos modos voy a salir o en algún momento me van a tener que perdonar. Cosas de ese tipo, pero es una cosa que no tiene ni siquiera ya, que ha rebasado nuestra capacidad de poder decir algo sobre este tipo de cosas. Y me preocupa que hay un silencio de la autoridad. ¿Verdad? Hasta hoy es la policía, porque bueno, es su función, es su responsabilidad, pero la autoridad no ha hablado de esto. El Estado. Sí. No se ha dicho nada. Y yo creo que están obligados a hacerlo, porque no se puede. Pues la última vez que se habló fue lo del caso de Vilma Trujillo, y bueno, se dijo no puede volver a pasar, pero está pasando. Está pasando y como vos decías, con mucha hazaña. La vez pasada mencionábamos edades y mencionábamos que eran incluso ya no solamente mujeres jóvenes quiero decir de sí, menos de 40 años, pues, sino que estamos hablando también de mujeres de más de 60 años que no solamente son asesinadas, sino que también abusadas sexualmente. Sí, la señora de Masaya, de 82 años. Sí, que fue una cosa terrible. Es de salvajada. Y yo creo, la otra vez lo mencionamos, ya son crímenes como de odio esto. Sí, porque son de odio, son crímenes de odio. Ahora, lo que ocurre es que, yo repito, pues, o sea, esto es un síntoma de la sociedad. Esto no es un problema aislado de pleitos entre parejas que terminan en sangre. No, compañera, no, compañero. Esto refleja lo que nos está ocurriendo a todos. ¿Qué nos está pasando que estamos desembocando en este tipo de crímenes? Y son crímenes cometidos por varones de todo tipo de profesiones, de policías, militares, agricultores, obreros, comerciantes, de todo. O sea, ¿qué le está pasando a la sociedad que desemboca en este tipo de, entre comillas, soluciones para disputas entre un hombre y una mujer? Pues, o sea, y por otra parte, vos ves que las mujeres que quieren prevenir que esto les ocurra, acuden a la policía o al Ministerio de la Familia y no encuentran respuesta. O sea, la solución es vayan a mediar, arréglense. Todas han mediado. ¿Ya? Todas las muertas han mediado. Todas las muertas llegaron a la policía y les dijeron, porque lo ven eso, como el pleito del marido y la mujer. El pleito doméstico. ¿Verdad? Y que no, hombre, o el pleito del hombre celoso que no quiere que la mujer ande con otro y que lo dejó. Y entonces, mira, hombre, que los chavalos tienen hijos, arréglense. Y el arréglense fue que la mató. Ese fue el arreglo. Que la mató y no puede seguir siendo esa la respuesta. No puede, la policía tiene que acompañar a las víctimas, el Estado tiene que proteger a las mujeres, tenés que sacar a esa mujer, llevarla a un lugar, como ocurre en otros lugares. La sacás, si corre peligro su vida, la sacás del lugar, para mujeres sacás a los niños, la llevas a la mujer, la proteges, es su obligación, de nadie más. O sea, de nadie más, y no está ocurriendo. ¿Quién va a proteger a la mujer que está siendo violentada? ¿Quién la protege? ¿Su familia? No es cierto. Pues su familia la puede aconsejar, la puede acuerpar, pero no es cierto que la va a defender frente a un homicida. Sí. A un tipo que tiene el propósito y la decisión de matarla. Va a aprovechar cualquier cosa. Me acuerdo aquel caso de la maestra, ¿te acordás? Que frente a la escuela la llegó a matar el tipo. Frente a la escuela. Eso hace como 2 años de eso. O sea, es que aquí ha habido de todo, ¿no? Pero el Estado de Nicaragua, y hablo del Estado, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, Gobierno de la República, Presidencia de la República con el Ministerio de la Familia o el Ministerio de la Juventud o qué sé yo, todo el mundo tiene que involucrarse. La ley 779, que fue reducida a la mínima expresión, el efecto es este. O sea, creo que hay que aplicar de nuevo la ley con rigor para proteger a las mujeres. No podemos permitir que las sigan asesinando. O sea, ¿Es directamente proporcional la ocurrencia de crímenes con la desatención que hubo al eliminar las comisarías de la mujer? No lo sé. De alguna manera las comisarías de la mujer jugaban ese papel de protección. Sí.
porque acompañaban, es decir, a la mujer violentada. Entonces vos llegabas a la comisaría, ponías la denuncia, al menos se movían, iban, te sacaban, le advertían al agresor, te protegían. Ahora ni siquiera eso. Ahora no te están protegiendo. Yo conté aquí el caso de una muchacha que me llamó la atención de verle las manos heridas y vendadas, y le pregunté qué pasó. Y me contó lo mismo, pues el hombre la agredió por celoso y una serie de cosas que ella no la aguantaba, que llegó a poner la denuncia a la policía y que le dijeron, mira, quiero acompañarme porque quiero ir a sacar mi ropa y la de mi hija, una niña que tiene como 9 años. Entonces nosotros ya no hacemos eso. ¿Y cómo hago? Entonces una amiga que era a su vez amiga de un policía fue la que le dijo, bueno, te voy a hacer el volado. Pero esa mujer la pudo haber amanecido muerta. Ahora, entonces hay que, sí, tiene que haber mucho. Tiene que haber mucho. Tienen que haber medidas cautelares que las dicte un juez, ¿vale? Pues que las dicte un juez, que los jueces de familia tengan mayor potestad sobre ese tipo de cosas, por ejemplo. Y que sean procesos expeditos, porque que tampoco es que te vas a tardar un mundo en eso. Pero, y tiene que verse como una prioridad. Sí. Porque las están matando, o sea, las mujeres las están matando y tiene que verse como una prioridad. Así como es importante las calles, así como es importante el tema... La mara. De todo eso, todo lo que nos está ocurriendo, los frijoles, todo, así como eso es importante. También es importante la vida de las mujeres y algo se tiene que hacer y hay que protegerlas y eso, los albergues, disponer a la autoridad para que inmediatamente cuando la mujer te llegue a poner la denuncia y dice que ha sido amenazada de muerte, que se tome en serio, porque no estás hablando de un caso. Fíjate que así como la sociedad reaccionó, ¿te acordás? En marzo, abril de este año, contra la ola de accidentes mortales que hubo en el país, que fue espantosa. Y la sociedad reaccionó y hay una propuesta de reformar la ley para incrementar las multas y no sé cuánto. Así debería reaccionarse ahorita. La Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer? Algo puede hacer la Asamblea Nacional, por ejemplo, o el Poder Judicial, facultar a los jueces de familia a tomar medidas cautelares que protejan a la mujer, por ejemplo. Estoy citando un ejemplo, no soy experto en este tema, pero digo yo, algo hay que hacer. La Procuraduría de Derechos Humanos, ¿qué hace para proteger a las mujeres? ¿Qué hace? No ha dicho nada la Procuraduría. No ha levantado la voz absolutamente. No ha dicho nada la Procuraduría y debería de hacerlo. Así es. Debería de hacerlo, porque además hay una procuradora especial para el tema de la mujer, la querida Débora, pero Débora no ha dicho nada. Ojalá que dijeran, pero es que tampoco hacen. ¿Verdad? Digo, y por otra parte yo quería referirme a otra cosa. Hombre, todos estos hombres que, por ejemplo, que decía Tirsa, están desafiando la autoridad y la voy a matar, no me importa que pase 30 años. Y los hijos. Ninguno de estos hombres que están ahorita tal vez pensando en que yo también voy a matar a mi mujer, a mi exmujer, no piensan en los chavalos, porque una vez que el hombre mata a la mujer, los niños pierden a su madre y a su padre, a los dos. Se acabó. Y va a ser su papá para siempre. Por ejemplo, estas muchachas, las hijas de las muchachas decapitadas. Carla. ¿Verdad? Estas muchachas le están pidiendo a sus padres, o sea, es que es insólito, le están pidiendo a sus padres que al menos diga dónde está la cabeza de su madre. O sea, es que es espantoso, es tétrico, pues. Esas muchachas, ¿qué cariño le pueden dispensar al padre? O los niños los hijos del locutor que después lo mató el hermano, el cuñado, pues. O sea, esos niños están en la terrible circunstancia que saben que su padre mató a su madre y que además murió por haber matado a su madre. O sea, es que es espantoso. De verdad que es espantoso. Sí, es un drama que no se queda solamente en las mujeres, es decir, aborda toda la familia, la verdad, porque después... No, es que nos toca a todos. Sí. Es que nos toca a todos, es decir, inmediato los hijos, la familia, el núcleo, pero nos toca a todos, porque vos estás diciendo, y ahí... Al vecindario, sí, a la sociedad. Sí, es que nos toca a todos. Es un síntoma de lo que nos está pasando en la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad nicaragüense que estamos presenciando? Porque además se está reforzando, se refuerza, bueno, ya lo hemos discutido varias veces, se refuerza con la música, se refuerza con el discurso religioso, porque se refuerza con el discurso religioso. Acordate que hubo varios líderes religiosos de las iglesias que incluso se oponían y se siguen oponiendo a la 779. Para ellos tenía que desaparecer ese engendro del demonio, que era la ley, que prácticamente volvía a las mujeres unas insolentes.
todo se ha reforzado con todo eso, esa agresividad contra las mujeres y estos crímenes contra las mujeres, todo eso lo ha reforzado. Yo creo que debería ser un tema también de los partidos políticos. Ahora que venimos a elecciones, como me está diciendo Juan Carlos ahorita, debería ser un tema que hay que ponerlo en agenda. Lo que pasa es que aquí, la mayor parte se dejan guiar solo por los temas de obras municipales y no sé cuánto. No, hermano, si la seguridad de las mujeres. La vida de las mujeres, o sea, ¿cómo no va a ser ese un tema de interés general? Pues, o sea, estaba recordando lo de la embarazada en San José de Bocay, que fue espantoso. Sí. Es que me equivoqué, no era ella. Fregué 8 meses de embarazo. ¿Cómo no te vas a...? Era la otra. Sí, pero además, ¿cómo no te vas a frenar? Vas a matar a 2 seres humanos. O sea, son un criminal por encargo, porque, bueno, hasta pariente de la otra era, pero bueno, ¿cómo no te vas a frenar? No la puedo matar, mira que está embarazada. Pero ni eso, pues. Sí. Pero bueno. Bueno, ya que tocaste las elecciones municipales, el 30 de agosto, este miércoles, se vence el plazo ya para la inscripción de partidos. Hay todavía 4 partidos que no han inscrito, no han terminado de inscribir. El Partido Conservador le hacía falta inscribir sus candidatos para Managua, porque dijo que ya habían candidaturas que iban en alianza con el PLC. El ALN, que dice que el 30 va a inscribir sus candidaturas, igual que el PLI. El Partido de Restauración Democrática, que igual para el 30, y Yatama, que está prometiendo para este martes inscribir en los 13 municipios en los que tiene presencia en el Caribe Norte y el Caribe Sur. ¿Por qué se les ha hecho tan difícil conseguir a la gente? Porque no hay nadie que quiera meterse en esos partidos. En serio, fíjate que andan convenciendo a la gente, vení, Néstor, William, inscribiste, puedes ayudarme, hacerme el volado, hacerme el favor. Es una cosa patética. Son los partidos políticos, son una cosa horrible. Pero es que ni capacidad de alianza, pues, porque ponerle que no tenés capacidad para llenar dan pereza, las 153 alcaldías, aliate con quien sí las tiene, pues, o quien tiene 2, el otro tiene 2, y así va sumando hasta llegar a lo que podás, pues. Echarse la vaca, sí. Pues. Sí. Sí, pero en serio, dan pena, dan pereza. Vos decís, ¿qué es esto? Solo el Frente creo que inscribió en los 152 municipios, aunque el PLC creo que no fue en todo. Pero bueno, el Frente sí inscribió a todas sus fórmulas. Pues ahora, recordate que ahora son una mayor cantidad de concejales. Sí. Entonces, mentira. Son 6.000 personas las que tenés que... La inmensa mayoría de los partidos políticos inscritos no puede llenar ni siquiera la lista de concejales de los municipios que van a postular candidatos para alcalde. Los ponen los candidatos a alcalde y a vicealcalde, pero no ponen todos los candidatos a concejales, porque además deben llevar suplentes. Sí. ¿Ya? Entonces, y todo el mundo quiere en Managua llevar su fórmula porque van buscando que tener 1 o 2 concejales. Esa es la onda, por eso no se aliaron en Managua, porque Managua tiene 60 y pico de concejal, no me acuerdo cuánto, pues. Entonces, ahí tenés un cascaroncito. No es cierto que el Frente va a ganar los 60. Entonces, la esperanza de los partidos es tener 1 o 2 y tener sus champulincitos, ¿me entendés? Por eso es que no se alían en Managua. Por eso el Partido Conservador quiere poner su candidato, para ver si puede. O sea, y eso lo que te dice es cómo piensan la política, porque bueno, para sacar mis 2 concejales mejor voy solo, y no estás pensando en ser una oposición. La vez pasada Javier me decía, ¿te interesa una oposición fuerte? Pues no es que yo esté interesada ni cortándome los pulsos, pero al menos querés ver una cosa un poco más seria, ¿no? Pero es que ni siquiera han sido capaces ni de ver las elecciones como una opción, las elecciones municipales como una opción de pelear una plazas importantes, de presentar una fuerza, o una opción como ellos la quieren ver, sino que simple y sencillamente están buscando tus 2 concejales. Eso es triste y vergonzoso. Por eso en todas las casadas departamentales la mayor parte de los partidos va solo, con el propósito de agarrar un concejalito o 2 concejalitos. Ahora, eso te da presencia. No, pero son municipios, pues. Pues sí, pero eso no lo que te da proyección mediática en las localidades, eso sí lo da. El concejal fulano de tal, ya tienen un apelativo con el cual presentarse. El concejal de tal partido. Sí. Así es. Ahora, ¿es parte de la campaña? ¿Es estudiado esto? ¿Dar a conocer a los candidatos por parte del Frente con cuentagota? Es decir, porque el día que se inscribieron no se anunciaron los candidatos, no se dieron a conocer, más bien se dijo,
hasta en septiembre que se publique en la Gaceta se van a conocer los candidatos. Si al final de cuentas tenían que irse a inscribir los candidatos, porque entiendo que firman ahí la hoja de inscripción, ¿no? Como candidato. No, pero voy a llevar la hoja firmada. Vamos a cuentagotas, sí, de alguna manera vamos a cuentagotas, porque No, se han yo venido creo- dando a conocer No, por lo menos los de cabecera. No, están todo ya. Toda la semana pasada fue de anuncio, toda. ¿Y Managua? Solo falta la ciudad de Managua. Pero eso de Sandino, por ejemplo, que faltaba, ya lo anunciaron, que va Raimundo Flores. Flores, que fue escolta del comandante Tomás Borges, pues me parece muy buena candidatura. Y ya fue alcalde. Y ya fue alcalde hace en 2000, 2004, ya fue creo que fue alcalde, alcalde, sí. algo así, o 96, 2000 o 2000, 2004, no recuerdo bien. Pero bueno, lo que quiero decir es que la mayor parte, o sea, todas las candidaturas fueron difundidas. Primero se hicieron conferencias por departamento, después se hicieron por municipio y ya hubo marchas en cada municipio. Creo que fue un error no haberlo hecho el mismo día las inscripciones, porque eso se prestó a una enorme cantidad de rumores, y en los pueblos pequeños vos sabés que eso es infierno grande, porque se filtró a fulano, a sutano, y en algunas filtraciones fueron equivocadas, no era cierto lo que la gente creía que había sido inscrito, y entonces hizo un daño pues determinado. Ahora, pero es que tampoco fueron manifestaciones multitudinarias como quisieron poner que eran manifestaciones multitudinarias contra el dedazo, entre comillas. No, para nada, no. Es decir, yo supongo que ahí los partidarios de William que no estaban de acuerdo con que la Tirsa corriera para candidata, entonces salieran a manifestarse. O sea, donde Pero hubo eso es mayor natural. fuerza, donde Fue hubo en mayor Jalapa. fuerza en Corinto, en Jalapa después se disminuyó porque la candidata que seleccionó el frente, no recuerdo ahorita el nombre, es excelente candidata. Tiene mucho prestigio en Jalapa y no estaba metida en la actividad militante ni nada, sino la hija de un compañero, de un combatiente histórico. Por eso, de Jalapa. pero fue muy sonado lo de Jalapa, Sí, pero fue muy sonado. porque Humberto, que es un tipo que tiene cuentas pendientes con la Contraloría, por no decir otras cosas, ¿verdad? Pero yo creo que la más numerosa de cantidad fue la de Corinto. Pero en Corinto es un pleito que viene de años, ahí hay dos bandos de hace muchos años y son numerosos los dos bandos. Eso se dilucía en las urnas y habrá que ver qué pasa en las urnas. Yo no sé al final cómo hizo el frente en la localidad, pues si logró conciliar incorporando a gente de los dos lados en la lista de concejales o no, pues, porque generalmente eso es lo que se hace, pues no llevas en la fórmula, pero bueno, venir, va a ir de candidato a concejal, va de número 5, de número 3, lo que sea, pues. Pero no sé si lo logró pues en Corinto y en otras zonas del país. Pero no deberían de dormirse en sus laureles, porque como bien se ha dicho y se sabe, y así es, son 153 elecciones y donde hay inconformidades, donde hay cuestionamientos, tampoco puede subestimarlo. Porque la gente ahí vota por personas. Y entonces ya ha habido mucho ruido, no sé si bien manejado, si mal manejado, pero hay ruido. Entonces deberían de ponerle mucha atención y buscar qué hacer para lo que resta de las votaciones. Otra posibilidad que hay no es tanto que voten en contra, sino que no voten. Que no voten. ¿Verdad? Y eso es real, pues es una probabilidad real. Y el Frente va a tener que hacer mucho esfuerzo en muchos municipios para convencer al sandinismo histórico y al votante sandinista, que más allá del sandinismo histórico, que concurra a la urna. Recordemos que las municipales no son precisamente las de mayor participación electoral, es contrario, pues siempre ha habido mayor participación en las generales que en las municipales, y puede ocurrir de que este año hay una mayor tendencia que la gente no acude a la urna, y ese es un riesgo que tiene que asumir la estructura local del frente. O sea, esto es un problema de la localidad, y la estructura del frente en cada municipio tiene que echarlas todas, y no es cierto que porque hay un candidato que es bueno, que no sé cuánto, eso da automáticamente la victoria. No es cierto. No, por eso te digo, tienen que poner mucha atención y trabajar finito, porque no podés darte ya por enterado y decir, no, vas a ser y todos vamos a estar ahí. Eso no funciona así. Y el que piensa que las cosas funcionan así está muy equivocado. Muy, muy, muy equivocado. Me acuerdo que hubo elecciones, ha habido elecciones donde se confían en la fuerza que arrastra Daniel como líder político, y
Y espérate que este año no te va a servir mucho eso si no trabajas abajo. Sí. 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 Bueno, Un saludo a Luis Galeano que nos está escuchando, que siempre nos está escuchando. 6:18 en la mañana, 3:18 Nos habla de minutos en la tarde. Guatemala. Guatemala, el presidente Jimmy Morales declaró el viernes pasado non grato a Iván Velázquez, que es el jefe de la misión de las Naciones Unidas contra la impunidad, es decir, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CIGIG. Sí, y pero esto ha venido creando una crisis dentro de Guatemala que empezó a revivir el síndrome de hace 2 años, cuando finalmente tuvo que renunciar el presidente Otto Pérez por todas las acusaciones de corrupción que hubo en aquel momento. Pero yo creo que conviene que informar a nuestros oyentes y televidentes cuál es el origen de la CICIG. Es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿verdad? Y fue creada, negociada como por 2 años entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala con la presidencia de Oscar Berger. Finalmente lo firmaron en el 2006, lo ratificaron en el 2007 y entró en vigor por 3 años, perdón. Lo han prorrogado 5 veces, incluyendo a Jimmy Morales. Sí. Jimmy Morales el año pasado pidió renovar el mandato de la CICIG y por eso es que está otros 3 años. El propio Jimmy Morales lo hizo 2 veces. Álvaro Colón 2 veces lo pidió. O sea, estamos hablando que ha habido 5 prórrogas de la CICIG. Entonces esta comisión se supone que tiene 3 mandatos y en todas son auxiliar al Estado de Guatemala. Pero la verdad es que más que auxiliar han sobrepasado esos límites. Han propuesto reforma constitucional y la están impulsando. Han propuesto reforma al Código Penal, a la ley orgánica de la policía, etcétera. O sea, han ido mucho más allá y se lo ha permitido el Estado de Guatemala. O sea, ellos han permitido que la CICIG tenga el poder que hoy tiene, que está bajo el PNUD, si mal no recuerdo, el PNUD es el que la administra. Y este hombre, este colombiano, que es el jefe de la CICIG, ¿cómo que se llama? Velázquez. Iván Velázquez, no es cualquier piche. Este hombre fue muy importante en Colombia en la lucha contra el paramilitarismo y contra los diputados que los paramilitares habían puesto de diputados. Fue muy importante, tanto así y tanto resentimiento le guardan en Colombia que ayer Álvaro Uribe en un Twitter, ¿verdad?, dijo que qué bueno pues que Jimmy Morales lo ha corrido. La lástima es que vaya para Colombia. O sea, no quieren que vaya para Colombia, que está bueno que lo corran, pero que no regrese a Colombia. O sea, ¿cómo será pues el rencor que le guardan y la eficacia de la labor de Velázquez? O sea, no estoy avalando lo que él ha hecho, estoy diciendo la personalidad de Velázquez, pero creo que ha habido un exceso. Sí. Es un país intervenido. Sí. Es un país intervenido y por ahí va Honduras. Por ahí va Honduras también. Pero bueno, en el caso de Guatemala, lo que estamos hablando, William, es de Estado fallido, porque a fin de cuentas, quienes ahí la figura del Ejecutivo no tiene ninguna relevancia. Quien está por encima de esa figura es un organismo que está interviniendo bajo el supuesto de la lucha contra la corrupción, bajo el supuesto de la lucha contra la corrupción y bueno, los espacios del Ejecutivo son administrativos. Son casi protocolarios. La gente está en la calle, está pidiendo la renuncia de Jimmy Morales. Pero no es masivo. Además, pero lo peor de todo, bueno, él lo declara non grato, pero tenés a la Corte Constitucional diciendo, espérate, vos no podés hacer eso es ilegal. O sea, está solo. Ya se pronunció, incluso habló la fiscal igual. Que dijo que se iba, si se iba a Velázquez, ella se iba también. Y entonces, estás hablando... La titular del Ministerio de Salud y los 3 viceministros. Se pronunció las Naciones Unidas, dijo, espérate, no nos toques, hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo, espérate, ese tipo no puede salir de ahí. Estás hablando de un hombre que está solo. Y que llegó con la bandera de la anticorrupción. Así es. ¿Sabes qué? Quiero leer esto porque me parece muy elocuente. Lo publicó el periódico hoy, periódico Guatemala. Oigan la envergadura de lo que pasa en Guatemala. Las mafias militares que controlan las aduanas de puertos y aeropuertos y por lo tanto el contrabando, la defraudación tributaria, el trasiego de drogas y armas, el tráfico de migrantes desde 1982,
representados por miembros poderosos de dos grupos de inteligencia militar conocidos como la Cofradía y el Sindicato, dos grupos de militares, cuyos líderes más conocidos han sido los generales retirados Manuel Callejas y Otto Pérez, el expresidente de Guatemala, que está preso. Sí. Representados en la juntita militar del gobierno de Jimmy Morales por el general retirado Ricardo Bustamante. Este es el jefe de la mafia militar que está representando en su representación ante Jimmy Morales, quien es el responsable principal de la estrategia y el guión o libreto que el presidente Jimmy Morales ha venido siguiendo para favorecer la corrupción y la impunidad. Ángel Remigio González, el señor de los canales de televisión, dueño de todos los canales de televisión abiertos de Guatemala y de 176 radioemisoras en Guatemala, incluyendo la Fabulosa, que es la principal, quien está al borde de que sus frecuencias de televisión Malavida le sean extinguidas. Su esposa y testaferro y su cuñado se encuentran huyendo o escondidos prófugos de la justicia con sendas órdenes de captura. Los afectados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que ha presentado más de 50 casos de alto impacto, están vinculados con redes criminales. Al menos 125 exfuncionarios de gobierno se encuentran detenidos, la mayoría de ellos recluidos en una cárcel militar, mientras que otros permanecen prófugos. Entre los personajes a la sombra con interés de modificar las actuaciones de la CICIG también se encuentran exmilitares y narcotraficantes que han visto afectados sus negocios por la intervención. Ahora, la respuesta de Jimmy Morales fue porque, bueno, lo están acusando de corrupción, sí. Lo están mandando prácticamente a los tribunales. De haber financiado ilegalmente su campaña electoral. Sí. Entonces, la fiscalía pidió que retiraran su inmunidad. Sí. Ahora, ¿cuál es el papel de la CICIG originalmente? ¿Por qué es contra la impunidad? ¿Esto tenía que ver con los acuerdos de paz? Derivado, pero no tienen que ver, pues derivado, de ahí digamos que ese es su asidero general. ¿Por qué decir? Ahora están trabajando el tema de la corrupción, pero ese era el original de su mandato, sí. Trabajar la corrupción. Sí. Y la delincuencia organizada y asesorar a los órganos de inteligencia, sí, ese es su mandato. Pero es asesorar al Estado y a los entes del Estado. Lo que pasa es que ahora se ubicó por encima. Sí, pues porque es decir, hace un mes y medio vimos la denuncia que ellos mismos hicieron del caso Sinibaldi, por ejemplo, y que decían que ese era capital que había venido a Nicaragua, que luego se dijo de que sí, que efectivamente había entrado, pero que no. Lo que ocurre es que en Guatemala está profundamente penetrado por las redes mafiosas. Sí. Lo que acabamos de leer, estamos hablando de contrabando, de redes de tráfico de personas, de redes de contrabando de armas, de narcotráfico, que tienen alcaldes, diputados y han puesto presidentes. Que tiene que ver también con los gobiernos militares y con el poder que han tenido históricamente los militares en ese país. Y los mandos militares son una casta. Así es. Que es además racial, son blancos, vienen de las oligarquías guatemaltecas, no son cualquiera, son un poder económico, político y ahora poder mafioso también. Es decir, es mentira que la CICIG va a lograr, limpiar el es como que pretendas una CICIG en México. Por ejemplo, en México todos irían presos. Toda la clase política. Todos irían presos y militar. Todos irían presos, pero bueno, en Guatemala. Ahora, el presidente Morales está de alguna manera, digamos, entre espada y pared, pues, porque tiene a CICIG por un lado y tiene a la mafia por el otro lado. Pero parece que se arregló con la mafia y que ahora está representando a la mafia. Y llegó respaldado por la gente. Bueno, no, acordate que la tensión fue descomunal. Por eso, pero acordate que surge en un momento en que había... Surge con un discurso anticorrupción. Recordemos que era un cómico. Sí, y la gente... Y ha hecho bien su papel ahorita. Y la gente necesitaba una figura supuestamente nueva que no representara a los Otto Pérez, a su vicepresidenta que también está presa y a todo lo que había pasado, y de repente aparece este. Ahora, yo me acuerdo de un discurso que se tiró Jimmy Morales como 3 meses después que había asumido como presidente, llorando, diciendo que si lo hubiera sabido lo que se iba a encontrar y la tarea que tenía que hacer, mejor no se hubiera lanzado presidente. Me acuerdo de eso. O sea, realmente él creía que era cosa de figurar, de dar instrucciones, no sé cuánto.
Y no, pues no es así. Y si te vas a las cosas de la gente, de la propia gente, la salud, la educación, por ejemplo, es un verdadero desastre lo que hay. Y si te vas al abandono y la opresión sobre los indígenas, estamos hablando de 7 millones de indígenas en Guatemala, totalmente marginados de todo, de la economía, de la sociedad, de los beneficios sociales, de todo. Y que simplemente no existen, no aparecen en esas manifestaciones. Sí. Aparecen algunos dirigentes, algunos sectores, pero el indígena normal está ajeno a esto porque ellos están en la miseria y siempre, y esté quien esté mandando en la ciudad de Guatemala, ellos van a seguir en la miseria. Totalmente. Nos vamos. Bueno, nos vamos a los Cuatro Vientos. El debate continúa el próximo lunes. Hasta esa fecha nos escuchamos. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.